escasa cantidad, es leche digerida. Entonces, a veces los papás hacen consulta y nos dicen, mi niño vomita, está vomitando, es un reflujo, te dicen los papás, ¿no? Entonces, y en realidad no es un reflujo, sino una regurgitación. Entonces, el chico termina de tomar su lechecita, qué sé yo, pasa unos cuantos minutitos y empieza a botar como quesitos. Eso es una regurgitación. En tanto que el reflujo, el chico vomita, o sea, de la nada termina y ¡blah! Devuelve todo lo que es su leche, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que van a favorecer un reflujo gastroesofágico? Que sea una dieta líquida, que es lo que reciben los recién nacidos y los neonatos, que estén en una posición horizontal, que su esófago sea corto y estrecho, su estómago puede ser pequeño y no distensible, tomas frecuentes con un volumen relativamente grande. Hay los papás que son por primera vez papás, llora el niño y leche, vuelve a llorar y leche. Entonces le van encajando teta o le van encajando biberón muy frecuentemente y un volumen grande y entonces el chico vomita, ¿no es cierto? Entonces eso va a favorecer a un reflujo también. Y obviamente favorece al reflujo gastroesofágico la inmadurez del esfínter esofágico inferior. ¿Cuáles son las complicaciones que un chico tenga un reflujo? Las complicaciones del reflujo es un retraso del crecimiento. Son pacientes que van a tener, porque no se olviden que el reflujo, la devolución del alimento, el contenido gástrico, que obviamente es ácido hacia el esófago, que tiene otro tipo de mucosa, va a producir dolor, hay dolor retroesternal, la pirosis, y puede haber también dificultad en la respiración, porque con este reflujo pueden haber microaspiraciones y estas microaspiraciones producir neumonías. Entonces puede haber dificultad en la respiración. ¿Cuáles son los mecanismos de protección del reflujo gastroesofágico? Las de protección es que hay una motilidad esofágica anterograda y una contracción tónica del esfínter esofágico inferior y al mismo tiempo la geometría de la unión gastroesofágica. Las complicaciones ya habíamos hablado, son chicos que van a crecer mucho. ¿Qué anomalías pueden causar reflujo gastroesofágico? Una, que el tono del esfínter esofágico inferior esté disminuido, que hayan relajaciones transitorias de este esfínter. Las esofagitis, las inflamaciones del esófago van a deteriorar la motilidad del esófago, por lo tanto no va a tener movimientos anterogrados. Que haya un aumento de la presión intraabdominal que se debe sobre todo a la tos y dificultad para respirar, sobre todo en aquellos pacientes que tengan asma y que tengan fibrosis quística, ¿no? Y obviamente la hernia hiatal o la hernia de hiato. Las manifestaciones clínicas del reflujo gastroesofágico son pirosis, tos, dolor abdominal epigástrico, disfagia, pacientes que hacen neumonías microaspirativas, por lo tanto tienen sibilancias, neumonías por aspiración, voz ronca, que sean chicos que no aumenten bien de peso ni de talla, que tengan otitis medias recurrentes y que tengan sinusitis recurrentes. En los casos graves hay esofagitis, hay anemia, hipoalbuminemia secundarias a hemorragia y a inflamaciones esofágicas. ¿Qué estudios de laboratorio tendríamos que solicitar y qué pruebas de imagen en un paciente en el que sospechamos un reflujo gastroesofágico? Tendríamos que solicitar una serie gastroduodenal con bario, tendríamos que monitorizar con sonda del pH esofágico durante 24 horas, en el cual se va a usar un electrodo de pH colocado a través de las fosas nasales en el esófago distal con un registro continuo del pH esofágico. Debemos de monitorizar la impedancia esofágica, que va a registrar la migración del líquido gástrico rico en electrolitos hacia el esófago, y también podríamos realizar una endoscopia. Una vez diagnosticado el diagnóstico de reflujo gastroesofágico, debemos hacer el tratamiento. Y el tratamiento se realiza con inhibidor de bomba de protones como el omeprazol, antagonistas del receptor H2 como la ranitidina, domperidona para acelerar el vaciamiento gástrico. Y si estamos hablando de un paciente que tiene un reflujo gastroesofágico por una hernia hiatal, pues este es quirúrgico y se tendría que hacer una fondoplicatura de Nissen y una yeyunostomía. Es importante hablar sobre los cambios de estilo de vida. En realidad, en los chicos que a partir de los 12, 13 años ya muchos le inician al cigarrillo, al tabaco, pues tendría que dejar el cigarro. En los chicos que tienen obesidad o sobrepeso, hay que
hacer que bajen de peso y se debe de tener una abstinencia de comer antes de ir a la cama o de hacer ejercicio y limitar la ingesta de café, ingesta de bebidas carbonatadas como la Coca-Cola y evitar obviamente los alimentos ricos en grasas, ¿no? Entonces los que hacemos turno estamos fregados, si tenemos gastritis o reflujo estamos fregados porque en realidad por el turno tomamos o Coca-Cola o tomamos café y siempre le echamos algún alimento con grasa, ¿no? O sea, 9 de la noche, 10 de la noche, estamos pidiéndonos un pollo quindón, un pollo panchita, entonces medio complicado para los que hacemos turno. Entonces ya les tocará hacer turnos a ustedes también, Dios mediante, para que hagan el internado y si tienen reflujo, están home. Entonces, para no dormir, no podemos ni café ni Coca-Cola. Ni modo. Bueno, eso con lo que es reflujo gastroesofágico es importante sospecharlo, sobre todo cuando tenemos chicos que pues tienen neumonías a repetición, entonces son chiquitos que de repente están con un reflujo gastroesofágico, ¿ya? Y por eso tienen neumonías aspirativas. Bien, vamos a hablar ahora de la enfermedad celíaca. ¿Qué es la enfermedad celíaca o celíaca? Es una lesión de la mucosa del intestino delgado que es desencadenada sobre todo por la ingesta de gluten, ¿ya? El gluten que puede ser de trigo, de centeno, de cebada y que va a producir mala absorción y que va a producir una mala absorción y desnutrición. En algunos casos puede que no se produzca una enfermedad celíaca por el gluten del arroz y de la avena, en algunos. Los diagnósticos, hay síntomas típicos y obviamente hay que solicitar una biopsia del intestino delgado y se va a observar con más frecuencia en aquellos pacientes que tienen diabetes tipo 1, aquellos pacientes que tienen tiroiditis, aquellos que tienen síndrome de Turner o que tienen trisomía 21. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad de celiaquía? Las manifestaciones clínicas son diarrea, meteorismo, se distiende el abdomen, se llenan de gases. Son chicos que no van a crecer, son irritables, disminuye el apetito, pueden tener ascitis que se causa por hipoproteinemia y puede haber también manifestaciones extraintestinales como la osteoporosis, hemorragias pulmonares, convulsiones, encefalopatía, dermatitis herpetiforme, eritema nodoso. ¿Qué estudios de laboratorio y pruebas de imagen necesitamos? Necesitamos marcadores serológicos, los anticuerpos IgA contra el endomicio y anticuerpos contra la transglutaminasa tisular. Tendríamos que medir la inmunoglobulina A sérica total. En ausencia de la inmunoglobulina A, ambas pruebas van a proporcionar una sensibilidad y una especificidad del 95%. No se olviden que los enfermos celíacos o con celiaquía son pacientes que tienen diarrea, ¿no es cierto? Entonces, en los niños tendríamos que también descartar una inmunodeficiencia primaria por disminución de la IgA, o sea, no tienen IgA, ¿no? Entonces, si esta IgA está, no hay deficiencia de IgA, entonces los anticuerpos IgA contra el endomicio y los anticuerpos contra la transaglutaminasa tisular tienen una sensibilidad y especificidad alta. Y en todo caso, el gol estándar para el diagnóstico es la biopsia del intestino delgado por vía endoscópica. Otras pruebas, podríamos solicitar un hemograma completo, calcio, fósforos, vitamina D, hierro, proteínas totales, albúmina, pruebas de función hepática, ¿ya? Puede haber elevaciones ligeras de las transaminasas, ¿ya? Que con la terapia de la dieta se van a ir normalizando. ¿Y cuál es el tratamiento de la enfermedad de celiaquía? Una vez que tengamos el diagnóstico y nos digan, sí, es celiaquía, es una enfermedad celíaca, entonces
hay que eliminar en forma total el gluten de la dieta. Hay alimentos libres de gluten en el supermercado, entonces ya los pacientes pueden ir al supermercado y tener, no sé, fideos libres de gluten, por ejemplo, ¿no? Entonces, alimentos con alimentos seguros que en algunos casos incluye arroz, soya, tapioca, trigo, sarraceno, las papitas, las avenas puras, entonces puede ayudar en la dieta de estos pacientes. Y la mayoría responde clínicamente en pocas semanas, aumentan de peso, mejora el apetito, tienen una sensación de bienestar, porque obviamente no van a estar distendidos, y la mejoría histológica se retrasa respecto a la respuesta clínica y tarda varios meses en producirse. O sea, no significa que en 3 semanas me siento genial, entonces me voy a hacer una nueva biopsia del intestino por endoscopia y ya está. No, va a tardar, se va a retrasar. Y entonces, es fácil, el tratamiento no es complicado, es sencillo, una dieta libre de gluten, hacemos el diagnóstico mediante una biopsia y ya está. Eso en relación a la enfermedad de celíaca o celiaquía. Bien, vamos a hablar ahora de un chico, les voy a presentar un caso clínico. Los temas, si se dan cuenta, son recortitos. Reflujo gastroesofágico corto, enfermedad celíaca corto, y ahora vamos a hablar de otra patología, ¿ya? Y vamos a presentar un caso clínico para que ustedes se den cuenta, ¿ya? Entonces, este es un neonatito de 6 días de vida con antecedente de vómitos postprandiales no biliosos desde el nacimiento que se fue intensificando progresivamente. Tiene un buen reflejo de succión, deglución, no hay alzas térmicas, no tiene fiebre. Las deposiciones son normales, tiene una diuresis normal hasta hace 24 horas en el que ya no tiene diuresis, o sea, actualmente está en anuria. Fue obtenido por cesárea programada por una cesárea iterativa, tiene un buen agar de 8,9 con un peso de 3,5 kilos, 3,500. Su peso actual es de 2,500, tiene 6 días de vida y ha bajado 1 kilo. Está deshidratado. Sus signos vitales al momento se encuentran estables a pesar de estar deshidratado fatal. Tiene un abdomen blando depresible con el peristaltismo presente visible y no tiene datos de visceromegalias. Este es el niño. Este es este pequeñito donde se ve el peristaltismo es visible, es un chico totalmente deshidratado, un chico que bajó demasiado de peso con 6 días de vida. O sea, está terriblemente de delgado. Vas a limpiar. ¿Ya? Entonces, para examinarlo a este chico, porque como está irritable, deshidratado, ¿qué es lo que estará pasando? Porque un chico de 6 días de vida vomita desde el nacimiento, está vomitando todo el tiempo. ¿Por qué está vomitando? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Entonces, vomita todo lo que toma. Y los vómitos no son biliosos. O sea, toma, vomita, no ha aumentado de peso, ha bajado de peso, es más 1 kilo. Y los vómitos no son biliosos, no tiene bilis. Ustedes saben que cuando uno vomita y termina de vomitar todo lo que comió, lo que termina vomitando es bilis. Pero este chico no está vomitando bilis. Entonces, lo que tendríamos que pensar es que este niño lo más probable es que tenga una obstrucción intestinal, lo más probable a nivel de píloro, y por eso no hay contenido bilioso en sus vómitos. Entonces, ¿en qué vamos a pensar? En una hipertrofia pilórica. La hipertrofia de píloro, espérenme un segundito, chicos. Hijito, fuera. Hasta contar 3. Bueno, estuvimos hablando de la hipertrofia de píloro. El afán de que la mamá lo tenga en el regazo y que le dé tetita es que pare de llorar, y con la tranquilidad ya podríamos palpar la oliva pilórica y darnos cuenta de que definitivamente este chico tiene una estenosis pilórica. La estenosis pilórica es un trastorno adquirido, es causada por la hipertrofia del músculo píloro. La incidencia es de 6 hasta 8 de cada 1,000 nacidos vivos. Es más frecuente en niños que en nenas, con una relación de 5:1, más frecuente en los primogénitos, y no se sabe la causa. Esta es desconocida.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Igual que nuestro caso clínico, los vómitos son típicamente durante las primeras semanas de vida no biliosos. El estómago va a experimentar un agrandamiento porque hay una tranca, hay un stop del estómago en adelante. Se van a observar ondas peristálticas gástricas en el cuadrante superior izquierdo. Se puede palpar el píloro hipertrofiado, la oliva pilórica, y el niño se va a mostrar cada vez más delgado y deshidratado, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con nuestro paciente? Entonces, lo que tenemos que hacer con nuestro paciente mínimamente es que le vamos a pedir seguramente un hemograma, una proteína C reactiva, le vamos a hacer un estado ácido-base donde vamos a poder encontrar una alcalosis metabólica, electrolitos porque está deshidratado, por lo tanto, como son vómitos, vomita todo lo que toma y es gástrico, entonces tienen hipopotasemia. Y obviamente van a estar con ictericia a expensas de la indirecta, ¿sí? Hay que solicitar una radiografía y en la radiografía simple vamos a ver un estómago grande, dilatado y va a haber ausencia de aire distal, ¿ya? Y el gol estándar para hacer el diagnóstico es la ecografía donde se va a ver una elongación y engrosamiento del píloro. Podemos solicitar además una serie gastrointestinal alta con bario donde se va a poder ver el signo del cordón, pero eso lo hacemos sobre todo cuando hay duda en el diagnóstico. Pero el gol estándar es la ecografía y ya con esta ecografía estamos listos. Ustedes se fijan en esta radiografía, el estómago es grande, ¿sí? Porque no hay paso, hay un stop en el píloro. Y obviamente, si se fijan, no hay aire distal, no hay aire. Y en la ecografía podemos ver esto, que el píloro está engrosado, hay una hipertrofia. Y el tratamiento es quirúrgico. Obviamente, el paciente tiene que ser estabilizado previamente. Estamos hablando de un chico deshidratado que tiene una alcalosis metabólica con hipopotasemia. Entonces, una vez compensado, entra a quirófano y se hace una pilorotomía, ¿ya? Que consiste en una incisión pequeña que va a acostar el músculo pilórico en sentido longitudinal para eliminar esta constricción. Obviamente, teniendo cuidado de no cortar lo que es la mucosa. Entonces, podemos observar acá donde se corta se hace una pilorotomía en sentido longitudinal y obviamente se respeta la mucosa porque si lo cortamos la mucosa, ya estamos entrando dentro de lo que es el intestino y pues vamos a producir una iatrogenia en el paciente. Entonces, no se olviden que cuando tengan ustedes un niño que tenga vómitos no biliosos, lo más probable es que sí tenga una obstrucción intestinal, pero en este caso tienen una obstrucción intestinal debido a que tiene una hipertrofia de píloro. Y la hipertrofia pilórica pues no deja pasar los alimentos del estómago, no se deja vaciar, por eso el paciente vomita y típicamente los vómitos no son biliosos y obviamente si el niño va a vomitar todo lo que va a comer pues va a bajar de peso, ¿no? Como en el caso, obviamente hemos exagerado un poco en el caso clínico que en 6 días ha bajado como que 1 kilo, demasiado, ¿no? Pero bueno, y nada, son pacientes que debemos compensarlos primero antes de que entren a quirófano y el tratamiento pues es quirúrgico. Bien, entonces ya llevamos reflujo gastroesofágico, enfermedad celíaca, hipertrofia de píloro. Ahora déjenme ver qué tema continúa en nuestro temario. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? Creo que no, doctora. Sí, el temario es recortito y no está complicado. Entonces tenemos que ya hicimos constipación, reflujo gastroesofágico. Deme un segundo, segundífero.
Ya estamos con enfermedad celíaca, hipertrofia de píloro. Vamos a ver ahora atresia y estenosis intestinal. A ver, y megacolon, y divertículos y duplicaciones, y hernias e invaginaciones. El examen final es el 16 de noviembre. Bueno, eso es lo que tengo registrado. Al final son varios temas. El 22. Hoy día ya estamos a... Bueno, ni modo. Ya, bien. Hablemos un poco de obstrucción intestinal entonces. Obstrucción intestinal, atresias y estenosis. Déjenme un segundito. ¿Y dónde está mi tema de obstrucción intestinal? Bien, voy a compartir pantalla. Vamos a hablar de atresia intestinal. A ver, qué raro. Ni medio, hijito. Chicos, ¿se puede pantalla compartir?
¿Sí se puede ver? Sí, doctora. Sí, doctora, se puede ver. Mire, chiquito, qué raro. Bueno, ni modo. Bien, vamos a hablar entonces sobre la atresia intestinal. Sí. Chicos, tomen un tecito, 10 minutitos. Voy a cargar la compu en este momento y tomen un tecito. En 10 minutitos hablamos de lo que son las atresias intestinales, las invaginaciones, sobre todo la atresia intestinal, y vamos a hablar un poco de lo que es diverticulitis también, ¿ya? Y dense un break de 10 minutitos.
Quietitos y calladitos o si no salgan, ¿sí? Mejor salgan. Mamá, no sé si ¿Qué, papito? no ve con Carmen. Le muestro a don Carmen. Mostrarle a la mamá Carmen 15 minutitos. Hola chicos, ya tomaron su cafecito, vamos a volver a la clase. Vamos a hablar de atresias intestinales, ¿ya? Tienen que ustedes saber que la atresia intestinal es una malformación congénita, ¿ya? Es un defecto en el desarrollo que va a ocurrir en alrededor de 1 en 1500 nacidos vivos y pueden faltar por completo uno o más segmentos del intestino, ¿ya? O puede estar el intestino sin ningún problema, pero dentro del intestino hay membranas y estos van a producir estenosis. Puede haber obliteración de la luz en restos intestinales similares a cordones, ¿ya? Y el resultado final en la obstrucción con dilatación proximal y un intestino pequeño, poco usado en la región distal. Cuando la obstrucción es completa o de grado alto, aparecen vómitos biliosos y distensión abdominal en el periodo neonatal. Entonces, cuando tenemos chicos que van a tener vómitos, pero en este caso ya van a ser biliosos, porque los no biliosos es por una estenosis pilórica, una hipertrofia de píloro, ¿ya? En este caso estamos hablando de que algo está pasando en el intestino. Cuando ustedes tengan pacientes, sean adultos, sean pediátricos, que tienen obstrucción intestinal, que tenga vómitos, que tenga falta de eliminación de heces, de gases, esa es una obstrucción intestinal. Las obstrucciones intestinales, ustedes saben que pueden ser metabólicas o pueden ser también mecánicas. En este caso estamos hablando de una obstrucción mecánica porque es algo mecánico, es algo anatómico. Y estamos hablando de atresias y en el caso de las atresias esto es congénito. Muy bien. No sé cómo poner mi presentación que no sea de esta manera. Quisiera que se vea en pantalla total de la compu, pero me pasa que es diapo por diapo. Pero a ver, voy a intentar volver a compartir, si se puede en forma completa. A ver. No se puede. Bueno, ni modo. Qué desastre. A ver, vamos a volver a compartir el contenido. A ver. Ya. Ahora sí creo que sí estamos. Pero esto es de reflujo. Y no queremos reflujo. Ya. Ahora intentaremos atresia intestinal. ¿Emitiendo? Sí. Ya me vi. No sé por qué se viene en una pantalla tan chiquita.
Pero bueno, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Entonces, las manifestaciones clínicas, para que nosotros sospechemos de que un pequeñito va a nacer con algún problema intestinal, es un antecedente de polidramnios. Uno entra a la cesárea y nos dicen que tiene polidramnios, por ecografía o cuando nace el bebé tiene excesiva cantidad de líquido amniótico. El pequeño va a tener distensión abdominal y obviamente va a haber vómitos biliosos en el periodo neonatal. Si por alguna razón hubiese una perforación intestinal, obviamente va a haber peritonitis y va a haber una sepsis. Entonces estamos por aquí. Ay, por Dios. Muy bien. ¿Qué exámenes complementarios tendríamos que solicitar? Los exámenes complementarios que debemos solicitar si nosotros sospechamos de una obstrucción intestinal, obviamente son las radiografías simples de abdomen. Una radiografía vamos a ver de que haya asas intestinales dilatadas, de que hayan niveles, ¿no es cierto? En el caso de que haya una ausencia del duodeno, una atresia duodenal, vamos a tener el signo de la doble burbuja. Es diferente a una hipertrofia de píloro. Esta es una atresia duodenal. En la atresia duodenal vamos a tener el signo de la doble burbuja. Las atresias del intestino distal se van a caracterizar por segmentos más largos del intestino dilatado lleno de aire. Los estudios con contraste van a ser útiles si las radiografías simples no nos dicen nada, no nos ayudan. Obviamente los pacientes tienen que tener un hemograma completo, tienen que tener electrolitos, hay que ver las pruebas funcionales hepáticas, la amilasa. Debemos ver si nuestro paciente está deshidratado o no está deshidratado, ¿no? Porque estamos hablando de que es un paciente que va a tener va a tener distensión abdominal, va a tener deshidratación y es un paciente que va a tener vómitos. Y si va a vomitar en un pequeñito, lo más probable es que se deshidrate. ¿Ya? Entonces, eso es importante solicitar entonces en todo paciente que nosotros tengamos signos de una obstrucción intestinal, lo que nosotros debemos de solicitar es una radiografía simple de abdomen. Y el tratamiento es quirúrgico porque es un paciente que tiene ausencia de, no hay. La atresia significa ausencia de. Entonces, una vez estabilizado el paciente, ¿cómo lo vamos a estabilizar? Si está deshidratado hay que pasarle líquidos, hay que ponerle una sondita. Obviamente tiene que tener antibióticos y una vez estabilizado va a pasar al quirófano. Entonces, lo que se ve en una estenosis, miren, la parte proximal es dilatada y la parte distal es delgada. Esa es una, acá, atresia, ausencia. Esto es parte del colon y miren, falta un pedazo. Lo mismo pasa con la atresia duodenal, por eso es lo que vemos en la placa radiográfica, vemos una imagen doble burbuja. Lo mismo acá, ¿no? Miren. Falta un pedazo. Parecen salchichas, son como entrecortados. También hay estos casos. Y bueno, acá una fotito donde ustedes pueden evidenciar, este es un recién nacido, acaba de nacer, ambos. Bueno, este ya está en quirófano en realidad, ¿no? Pero en el caso de este pequeño, ustedes pueden ver en la diapositiva, miren, aquí hay una masa y está envuelta por una gelatina, que es la gelatina de Wharton, que es parte del cordón umbilical. ¿Qué será? ¿Una gastrosquisis? ¿O será un onfalocele? ¿Onfalocele, doctora? Este es un onfalocele. La gastrosquisis es esta, donde se evidencia la salida sin envoltura
no tiene membrana como el onfalocele del hígado, parte del intestino, pueden estar los riñones afuera. No se olviden que cuando se va formando el pequeño, ya el intestino se forma fuera del abdomen. Y en determinada edad gestacional los intestinos vuelven a su lugar, pero a veces la pared abdominal, como se tiene que cerrar, se cierra con el intestino fuera, ¿no? En ese caso estamos hablando de una gastrosquisis y cuando tiene una envoltura, una membrana, una cubierta, es un onfalocele. Entonces vamos a hablar de la gastrosquisis, que es un defecto de la pared abdominal que no afecta el ombligo, a través del cual se va a herniar el contenido intestinal. A diferencia del onfalocele, el intestino no está cubierto por peritoneo ni por membranas amnióticas. No se asocia a anomalías extraintestinales, pero es frecuente la atresia de segmentos intestinales, o sea, la masa, el contenido abdominal está fuera, pero además puede tener alguna malformación en lo que es el tubo digestivo. ¿Qué se debe de hacer? Se debe de reducir en forma quirúrgica el defecto, ¿ya? Y el retorno de la función intestinal normal es re lento, porque no se olviden que el contenido es mayor que el continente, o sea, la cavidad abdominal queda como que chica y meter todo lo que está afuera no es tan sencillo. Muchas veces se deja un silo, se deja una bolsa que va a cubrir todo el intestino y de a poco se va introduciendo todo lo que está afuera, porque a veces meter todo de dentro puede haber necrosis del intestino o mal rotaciones intestinales o hay dehiscencia de la sutura, entonces no es tan sencillo, ¿ya? Son pacientes que van a estar en ayuno prolongado, por lo tanto están con nutrición parenteral prolongada, puede tener segmentos atrésicos también el intestino, entonces puede quedar con síndrome de intestino corto, porque si el intestino está entrecortado, pues tienen que retirarlo, no sirve. Y por lo tanto es un poco complicado el manejo en este tipo de pacientes. El onfalocele es un defecto de la pared abdominal en el cual está comprometido el ombligo, ¿ya? Entonces hay la falta de retorno al intestino al abdomen durante la vida fetal, igual que la gastrosquisis, pero esta va a estar cubierta pues de membranas amnióticas, como lo han visto en la fotografía. El defecto sí se asocia a otras anomalías congénitas, en especial con defectos cardíacos y con complicaciones intestinales. Eso en relación a lo que es el onfalocele, y obviamente el tratamiento también es quirúrgico. El cierre es quirúrgico y también se realiza por fases para ajustar el intestino en la cavidad abdominal congénitamente pequeña, ¿no? Entonces, lo mismo, ya les había mencionado que las atresias, gastrosquisis, onfalocele, las estenosis, estas son congénitas. Entonces, al ser congénitas, el tratamiento es quirúrgico. Se estabiliza al paciente y es quirúrgico. Cuando hacemos Vamos a hablar un poquito de las malformaciones anorrectales. Déjenme ver, creo que falta una diapo por aquí. No. Sí, son onfalocele, malformaciones anorrectales. Vamos a hablar ahora de las malformaciones anorrectales, en la que está por aquí. Las malformaciones anorrectales. Las malformaciones anorrectales es en el que no hay perforación del ano y se reconoce al nacer porque hay ausencia del orificio anal. Puede eventualmente tener una fístula, ¿no? Se puede detectar salida de meconio por la uretra o por fístulas en el periné. Entonces, cuando uno tiene recién nacidos en el que
no hay perforación del anito, debemos de fijarnos y buscar si no hay fístulas. Entonces, ¿por dónde se va a drenar el meconio? Estas fístulas se pueden asociar a fístulas entre el intestino y la vejiga, o la vagina o la uretra. Cuando hay fístulas entre la vejiga, la vagina y la uretra, entonces ya estamos hablando de una malformación anorrectal con cloaca, porque a través de la vagina el niño hace, o la niña en todo caso es más frecuente en nenas, hace pis y hace caca, o sea, a través de la vagina. Entonces las cirugías son muy complejas, son prolongadas y pues son cirugías definitivamente reconstructivas y son cirugías de mucho tiempo, ¿ya? Eso en relación a las malformaciones anorrectales, en el que podemos realizar una radiografía simple de abdomen, una radiografía simple lateral, donde se va a ver un defecto y se va a revelar, y se va a ver una presencia de gas en la vejiga cuando hay fístula. El tratamiento es quirúrgico, obviamente, lo que se hace, dependiendo si la malformación anorrectal es alta o es baja, se puede realizar una colostomía para desviar el flujo fecal con una reconstrucción anogenital subsiguiente. La funcionalidad del músculo esfínter interno está ausente en las lesiones altas y es difícil conseguir la continencia después de la reparación, en el caso de las malformaciones anorrectales altas. Bien, todos los pequeños que tengan ano imperforado deben someterse a resonancia magnética para ver la médula lumbosacra, ya porque hay una elevada incidencia de la médula espinal anclada. La disfunción urológica es frecuente y requiere evaluación apropiada. Entonces, el manejo en estos chicos con malformaciones anorrectales, si son altas, comprometen, siempre tienen fístulas, entonces son varias cirugías a las que van a estar sometidos. Ahora, cuando es una cloaca, con más razón, entonces son cirugías reconstructivas muy prolongadas y de mucho tiempo. Vamos a hablar ahora de lo que es el megacolon congénito. Y vamos a hablar específicamente de la enfermedad de Hirschsprung. Para la enfermedad de Hirschsprung, ustedes saben que la enfermedad de Hirschsprung puede producir o es una causa de constipación o estreñimiento. Habíamos hablado en la anterior clase de la constipación, pero que era funcional. Pero cuando se descarta que es funcional, y entonces ya debemos ver si es algo orgánico. Y entre estas causas está la enfermedad de Hirschsprung. Entonces, la enfermedad de Hirschsprung, ¿qué es? Es un defecto de la movilidad que está causado por falta de migración de los precursores de las células ganglionares hasta el intestino distal durante la vida fetal. El segmento distal es aganglionar, no exhibe movilidad normal y está obstruido a causa de que hay un espasmo. Entonces, es un defecto en la movilidad porque no hay, es como que no hubiera inervación, no hay células ganglionares, ¿no? Y esto se produce en realidad en la vida fetal. Sabemos que en el 95% de los casos los recién nacidos van a expulsar la materia fecal en las primeras 24 horas de vida. 95% o 90%, y el otro 5 al 10% lo va a hacer hasta las 36 horas de vida. En el caso del Hirschsprung, el 95% de los lactantes con enfermedad de Hirschsprung no presentan deposición en las primeras 24 horas de vida. Van a aparecer síntomas de obstrucción del intestino distal con una distensión abdominal, con vómitos biliosos. Si el diagnóstico no se va a establecer con rapidez, pueden aparecer enterocolitis y estas se asocian a alta tasa de mortalidad. Y los que sobreviven y van a ser constipados, entonces se llega a hacer una manometría no rectal y o se hace una biopsia y se llega al diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué clínica tiene el paciente? Obviamente, como hay ausencia de eliminación de heces, pues va a haber una distensión abdominal. Si hacemos un examen rectal, esta va a revelar un recto vacío que se aprieta alrededor del dedo examinador con una impresión de un esfínter alargado.
Cuando se retira el dedo, muchas veces se expulsa un chorro de heces retenidas. ¿Qué hay que hacer? Una biopsia rectal profunda que es obtenido quirúrgicamente, ¿ya? También se puede hacer biopsia por aspiración. Si no se van a observar las células ganglionares en el plexo submucoso, junto con una hiperplasia de los troncos nerviosos, pues el diagnóstico es una enfermedad de Hirschsprung. También se puede hacer un enema de bario y la manometría no rectal que pueden demostrar anomalías, pero se encuentran resultados con falsos negativos y falsos positivos. Entonces, una biopsia es el mejor. ¿Y cuál es el tratamiento de la enfermedad de Hirschsprung? El tratamiento es quirúrgico. Vamos a hablar un poco de lo que son los divertículos. Bueno, los divertículos, las diverticulitis se pueden confundir con apendicitis. Tiene la misma clínica que una apendicitis, la diverticulitis. Pero bueno, los divertículos ya van a estar hacia la quinta a la séptima semana de vida fetal. El conducto vitelino u onfalomesentérico sufre una regresión y por lo tanto la placenta va a sustituir al saco vitelino. Entonces, porque ustedes saben que cuando se une un óvulo y un espermatozoide, este se multiplica, se hace mórula, etcétera, se divide, se multiplica, hay un montón de cosas, pero va a estar con vida gracias al conducto vitelino, al conducto onfalomesentérico. Pero ya hacia la séptima semana la que se va a hacer cargo de la vitalidad del nuevo producto es la placenta. Eso más o menos a la quinta, séptima semana. Por lo tanto, ¿qué es un divertículo? El divertículo es un resto o la persistencia del conducto onfalomesentérico fetal y forma una evaginación a nivel del hilio distal. Se presenta en el 2% de la población mundial, menos de 2 pies desde la válvula ileocecal, 2 tipos de mucosa heterotópica, gástrica y pancreática. En los menores de 2 años de edad es lo frecuente y obviamente tiene 2 pulgadas de largo. Entonces es la regla de los 2 en el caso de las diverticulitis. En la mayoría de estos divertículos van a permanecer asintomáticos a lo largo de toda la vida. Algunos van a producir una hemorragia gastrointestinal masiva e indolora. El punto de tracción para la invaginación va a permitir el giro, puede permitir un giro y puede haber un vólvulo del intestino vecino alrededor de la irrigación vascular. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si se volvula? Va a tener vómitos, va a tener distensión abdominal, va a haber dolor, ¿no? Y no se olviden que la diverticulitis imita a una apendicitis. Muchas veces diagnosticamos, ay, es una apendicitis aguda y no sé qué, entran a quirófano y el apéndice está más tranquilo que nadie. Sin embargo, el que está jorobando en realidad es el divertículo. No se olviden que hay la regla de los dos, del número 2, porque está en menores de 2 años, que tiene menos de 2 pies, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden. Entonces, cualquier niño que desarrolla un cuadro de obstrucción intestinal, siendo que él está sin ningún problema, o sea, normal, y de repente empieza una distensión abdominal y no tiene antecedentes quirúrgicos, piensen en una diverticulitis. Entonces, no se van a equivocar. Muy bien. En la mayoría de los casos se hace mediante una gammagrafía con tecnesio, ya una gammagrafía de Meckel que se denomina, que va a identificar la mucosa productora del ácido. La ecografía ayuda, la enteroclisis con bario ayuda, la endoscopia con cápsula de video ayuda y obviamente a veces un abdomen agudo quirúrgico que no sabes qué es, se hace una laparotomía exploradora y se encuentra que es una diverticulitis, ¿no? Pero si tiene dolor de guata y parece una apendicitis, podría ser una diverticulitis también. Y obviamente el tratamiento es quirúrgico. No hay que, ay no, que reposo, que líquidos, que antibióticos. No, el tratamiento es quirúrgico. ¿Ya? Entonces, si tienen un chico que tiene menor de 2 años,
que está sano y que empieza con un cuadro de abdomen agudo, con distensión abdominal de obstrucción intestinal, sospechen de una diverticulitis. Entonces, no se olviden que se presenta en el 2% de la población mundial, tiene menos de 2 pies desde la válvula ileocecal, tiene 2 tipos de mucosa heterotópica, gástrica y pancreática, se presenta en los menores de 2 años y tiene 2 pulgadas de largo. Eso en relación a la enfermedad del Hirschsprung, a la diverticulitis, a las atresias intestinales, a la malformación anorrectal, onfalocele, gastrosquisis, que todas son patologías quirúrgicas. Todas, porque son malformaciones congénitas. Entonces, hemos hablado de las, hoy hemos hablado de lo que es la enfermedad celíaca, hemos hablado del reflujo gastroesofágico, de la hipertrofia de píloro y hemos hablado de todo lo que son las atresias, las estenosis, hemos hablado de onfalocele, gastrosquisis, hemos hablado de diverticulitis y hemos hablado de enfermedad de Hirschsprung. Entonces, nos vemos el día martes. Vamos a dar hasta el tema del día de hoy, el examen, el día martes. Y lo que quiero ver es cuál es el temario para el examen final. ¿Por qué no? Doctora, una consulta. Sí. Todo lo avanzado entonces va a partir desde que terminó el parcial hasta ahora entra el examen, ¿verdad? Sí, ahora te digo, les voy a decir el temario, chicos, para que no haya confusiones. Denme un segundito. Ahorita lo buscamos. A ver, ¿dónde está el examen? Ya. Hemos hecho coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Sí, doctora. Ya. Hemos avanzado síndrome urémico hemolítico. Hemos avanzado anemias hemolíticas aplásicas y las púrpuras, la púrpura trombocitopénica idiopática. Hemos visto leucemias y hemofilia. Hemos visto constipación, reflujo gastroesofágico. Hemos visto enfermedad celíaca, hipertrofia de píloro. Y hemos visto lo que son atresias, estenosis intestinal, la enfermedad de Hirschsprung y diverticulitis. El examen va a estar fácil, chicos, no se asusten. Así que nos vemos el martes para el examen, no sé a qué hora será. Está bien, doctora, muchas gracias. Pórtense bien en mi ausencia. Que tengan buena noche y descansen y a estudiar. La doctora. Chau, chau, chicos. Adiós, doctora. Buenas noches. Buenas noches.